Pues muy buenas tardes, les doy las gracias por acompañarme en este día. Hoy vamos a platicar acerca de Uriel. Como siempre me gusta a mí comentar, Uriel es un nombre ficticio ante una situación que yo atendí en un paciente en camilla. Uriel es un joven que le tocó la etapa, bueno, todos, yo creo que todos la vivimos, pero en especial a él le tocó la transición de lo que fue de primaria a secundaria después de haber estado en pandemia. Entonces, obviamente, dejó de socializar tanto en la escuela como con sus compañeros. Y no nada más eso, se presentó con la situación del cambio de escuela en el que llega a una escuela nueva, un aula nueva y compañeros nuevos con el gran temor de compartir, de socializar y de enfrentarse a muchas situaciones pues que prácticamente estaban ya en el olvido, porque para un niño, un jovencito a esa edad, pues 3 años o quizás un poquito más, pues es un poco complicado, ¿no? Entonces, él ingresa a esta nueva escuela y obviamente empieza a tener dificultades. Hay un gran debate en que no se adapta, no quiere que le hablen, no quiere que lo toquen, hay como conflictos, él no convivía con más niños o jóvenes, él vivía en una casa con puros adultos, entonces también era una dinámica complicada para él. Obviamente acatar órdenes, tener la disciplina, el compartir, el tener que compartir con más chicos de su edad, hacer deporte, cosa que tampoco hacía, em, ir a la cooperativa. Ir a la cooperativa, ¿sabes? O sea, esto de que se juntan el montón y todos quieren el mismo lonche y tener que sortearse para llegar a la parte de enfrente y pedir, no lo podía hacer. O sea, era de verdad algo muy complicado para este joven. No rinde en la escuela, empieza a bajar sus calificaciones. Esto lo lleva a actuar de una manera que no es la correcta, empieza a engañar a sus papás, no mostrándole calificaciones, en fin, o sea, una serie de cosas que se empiezan a presentar. Mucha rebeldía, agresividad, falta de concentración. Lo empiezan a etiquetar, obviamente lo mandan con el psicólogo, le empiezan a dar medicamentos y ya le empiezan a poner ciertos títulos o etiquetas. Y esa es la vida de este joven. Entonces, está por finalizar el curso escolar y su escuela, todo es verdaderamente un caos. Entonces, le recomiendan pues, que venga a hacer una terapia, me contactan y hay una técnica del proceso de barras de Access. Como siempre les digo, barras de Access es como la, el médico general y después hay otras especialidades. Y dentro de esas especialidades está eh, las, ¿cómo se llama? El incremento de la capacidad cerebral. Entonces, empezamos a trabajar con él en esa parte. Permítanme un segundito. Empezamos a trabajar con él en esa parte, empieza a tomar terapia, le empiezo a hacer el incremento de la capacidad cerebral y comienza a sentirse con muchísima seguridad, empieza a trabajar en él esa parte de yo puedo, yo soy capaz, a quitarse juicios. Entonces todo empieza a funcionar de una manera más armónica. Y al terminar el ciclo escolar, los padres eligen, deciden, hacen un cambio. Entonces lo pasan de una escuela a otra,
en donde el chico, en ese inter que va a hacer el cambio, yo pues como siempre lo digo, mi trabajo es trabajar con mis manos para hacer ese canal de energía, pero también la parte del acompañamiento. Entonces empiezo yo a platicar le digo que pues que va a iniciar una nueva etapa, que va a llegar a una escuela donde no lo conocen, que él está teniendo una gran oportunidad, no un castigo, el cambio de escuela, porque esa gran oportunidad es reconstruir su vida. A partir de este momento, lo que tú les quieras mostrar, lo que tú les quieras decir, cómo tú te comportes, lo que tú hagas, si te dediques, eso es a partir de ahora lo que van a recibir de información y así es como te van a tratar en tu nueva escuela. Entonces, él toma muy en cuenta todo este aprendizaje y empiezan a hacerlo y empieza a haber cambios en su vida y se empieza a sentir mucho más eh, enfocado, más eh, retiene mucho más en todas las clases y seguimos haciendo trabajos, terapias y todo esto y él empieza a darse cuenta que si hace una operación matemática, la retiene mucho más rápido. También se da cuenta que puede resolver los problemas mucho más rápido. Y así es como él se va percatando de que hay un cambio en su cerebro que está funcionando de mejor forma. Entonces se vuelve eh, más popular entre sus compañeros de salón. Los maestros empiezan a enfocar en él como un alumno brillante, empieza a hacer ejercicio, lo llaman a educación física y empieza a activarse eh, y sus calificaciones empiezan a subir y a subir y a subir y entonces lo eligen, ¿cómo se dice? Jefe de grupo, jefe de grupo, y entonces él más popular y más feliz, muy buenas calificaciones, y entonces lo mandan a llamar para que participara en unas competencias de desarrollo de inteligencia en el área de matemáticas o química o una cosa así. Y pues él, imagínate, feliz, y entonces se mete a estudiar más todavía y a hacer cursos para capacitarse y se lanza a las competencias y resulta que con todo esto que se trabajó, más todo lo que tuvo de apoyo en casa y cómo empieza a obtener esa seguridad y ese amor propio, despunta. Y entonces a la hora que va a sus competencias, saca muy buenas calificaciones, lo felicitan y entonces surge un joven de aquel joven que, híjole, que ya la vida lo estaba llevando por un camino de no eres suficiente, no eres capaz, tienes problemas, no socializas y bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que sucede con todo esto? A mí siempre me gusta platicar sobre lo que hacen las barras de Access y es cómo las barras van reconectando nuevamente todo aquello que por nuestros shocks, traumas, vivencias se desconectan. Y eso nos sucede a todos los seres humanos, a todos. Solamente que para algunos es como más fuerte o en momentos de nuestra vida son como crisis un poco más duras. En el caso de los jóvenes y en la etapa de la rebeldía, pues cómo no, o sea, viene siendo algo sumamente complicado para ellos, ¿no? Y no saber qué hacer cuando en realidad están poniendo pues su 100% de enfoque o de ganas o de actitud y de todas maneras las cosas no funcionan y siempre lo he dicho, una terapia de barras de Access hace como 1000 de las terapias con un terapeuta profesional.
digamos, psicólogo o psiquiatra. Y esto no significa que no vayas a hacer tu terapia psicológica. Claro que lo vas a hacer, pero si tú vas a Barras y haces tu terapia psicológica, ¡pum! Esto va a funcionar mucho más rápido. Los cambios se ven inmediatamente. La invitación es que si tú tienes a un niño con déficit de atención, con hiperactividad, con rebeldía, con un niño, o sea, estamos hablando de kinder, de primaria, de a que le corran sus barras. Si tú tienes un adolescente en el que no, la vida no lo comprende, nadie lo quiere, todos lo odian y que se come un gusanito, llévalo a que le corran las barras. Si tú ya eres un adulto y has hecho de todo en la vida para poder despuntar y lograr tus objetivos y tus metas y aún así no lo logras, ves a que te corran las barras. Y si eres un adulto mayor y empiezas a tener problemas de concentración, de no captar, de no entender qué es lo que está sucediendo, eh, pues ves a que te corran las barras. De verdad es una herramienta sumamente poderosa y actualmente hay muchas otras especialidades. En mi caso, trabajo el incremento de la capacidad cerebral, regeneración de la visión, memoria celular más circuitos, facelift, sistema inmunológico, mmm, tu relación con el dinero, este, son de las que me acuerdo, pero hay algunas otras más y todas son excelentes, todas, todas, todas. Pues bueno, ¿qué sucedió con este joven? Se volvió popular, dicharachero, con excelentes calificaciones, terminó su año escolar exento, ya no volvió a ocultar nada, sus padres están felices, se ganó sus merecidas vacaciones, la vida le cambió. Y obviamente que no todo es por las barras, pero sí puedo yo decir que un 80% contribuyó para que él cambiara su actitud, para que él volviera a su centro, para que se concentrara mejor, para que pudiera vivir la vida con intensidad, porque además era un joven, yo lo conozco desde niño, la verdad era un niño muy ocurrente, muy vivo, ¿no? Y no era justo lo que se estaba viviendo. Entonces, pues esta es la experiencia que les platico de qué sucedió con Uriel y la relación que tuvo con todo esto. En algún momento también trabajé en regeneración de la visión para que recordemos que este capítulo del proceso de regeneración no es únicamente de la vista de nuestros ojos, sino del poder ver con nuestra mente, con nuestra intuición, qué es lo que queremos y hacia dónde queremos. Entonces, regenerar nuestra visión no es nada más mejorar nuestra graduación en los lentes, sino también todo lo que queremos hacer con nuestra vida. Lo, lograr entender cuál es nuestro plan de vida, nuestra, nuestra misión, a qué venimos a este mundo. Ya sabes a lo que venimos, a ser felices. Y si no estás haciendo esa parte, híjole, no estamos haciendo nuestra chamba. Entonces, es normal que tengamos altas y bajas. Yo en lo personal siempre estoy en un sube y baja, sube y baja. Y hay días que no tengo ganas ni de levantarme. ¿Por qué? Porque empiezo a entrar en esta parte del bajón y entro en depresión. Y entonces, ¿qué sucede? Dices, bueno, voy a ponerle actitud, voy a hacer las cosas que ya sé que tengo que hacer, que es la alimentación, recordando que los carbohidratos, los azúcares afectan en el estado de ánimo. En mi caso, la tiroides, tengo un tema por ahí que está
en tratamiento, pero a veces se me dispara porque también va la parte emocional. Y el ejercicio. El ejercicio es fundamental. Así hagas 2 minutos de caminadora o 2 minutos de sentadillas y estirar tus brazos, pero hacer algo es fundamental si quieres conservar tu estado de ánimo. Entonces la invitación es a que conozcas esta herramienta maravillosa que está a la mano de todos. Cada vez hay más personas que corren barras en el mundo porque esta es una técnica que está avalada a nivel internacional, certificada. Todos los que corremos barras tenemos que tener la certificación. Entonces es importante que acudas a una persona que tenga su certificación. Pues bueno, si hay alguna pregunta, ahora sí pueden abrir su micrófono y yo las escucho. Ya sabes, yo siempre te preguntona. Dime, Este, Susi, qué gusto saludarte. igualmente, Yolis. ¿Cómo podemos saber qué tipo de barras o qué tipo de barras nos tienen que correr? ¿Es dirigido a una situación específica, a un pensamiento, a un sentimiento, a una emoción? Por ejemplo, si hablamos del niño interno o del adulto, como es del adulto, por ejemplo, un niño con TDA o el adulto con TDA que se la diagnosticaron tarde, Ok, como es mi caso, ajá, que me lo diagnosticaron a los 50 años, ujú. y yo durante toda mi vida no supe que tenía TDA. Entonces, o sea, ¿cuál es el enfoque? ¿Es a eso o es a lo que estoy viviendo ahorita? O sea, Sí, cómo se vería a un caso así? bueno, podemos empezar por correr las barras. Las barras recuerda que es reconectar y ¿por qué hay que reconectar? Porque todo lo que vivimos desde que nacimos hasta el día de hoy, que estamos aprendiendo que es una herramienta maravillosa, vivimos experiencias, shocks, traumas, y eso hace que las barras se apaguen. Entonces, aunque no tuvieras el TDAH o aunque sí lo tengas en este momento, porque hay quienes no lo tienen de chico y se desarrolla ya en la parte adulta. Entonces, correr las barras por principio de cuentas es liberar y quitar todos los juicios, todo lo que está impidiendo que tú puedas vivir tu vida de una manera placentera y feliz. Ahora bien, cuando ya tenemos, por ejemplo, yo identifico que la persona mm, se olvida de cosas, que es distraída, que le falta concentración, se puede trabajar con el incremento de la capacidad cerebral. También se puede trabajar con facelift, porque el facelift lo que hace es reconectar todos nuestros órganos. ¿Sí? Hay otro cuando hay demasiado acelere en la persona y que es mi caso. Es de repente así como que no sabes si vas bien, pero entonces ¿qué tenía que hacer? Hay otro que se llama adicciones, locuras y manías. Y entonces utilizas esa herramienta más la de barras. Bueno, yo así lo hago. Trabajo barras y le incorporo el proceso que está necesitando la persona. Y así es como se van haciendo como los combos para ayudar a las personas a trabajar, bueno, a superar esa parte, ¿no? Y hay Gracias. muchos Sí, no, procesos. me quiero imaginar Ujú. que no, sí, no, yo lo poco que conozco de barras sé que sirven para muchas cosas. Sí, es que me daba curiosidad de cómo se aborda Sí. entonces las barras, o sea, primero corres las barras y como que detectas cuál es o dónde está el punto o qué se está atorando y después podemos trabajar. Sí, porque se percibe. Ok. Ujú.
Se percibe cuando uno empieza a trabajar las barras, vas tocando puntos y también ahí tú percibes cómo vibra o cómo se siente y dices, ah, ok, aquí hay algo, hay que ponerle más atención a esta parte y hasta que se libera eso, entonces ya sueltas esa parte del proceso, ¿no? Por ejemplo, paz y calma. Si tú tocas en esta parte de que así iba bondad, gratitud, paz, calma, y sientes como vibra, entonces las barras ahí están apagadas. Hay que dejar las manos, los dedos ahí hasta que se deja de sentir la vibración. A veces solamente se siente de un lado y a veces se siente solamente del otro, y eso quiere decir que no están vibrando parejo. Entonces hay que dejar hasta que quedan completamente sin sentirse la vibración, quiere decir que ya están reconectadas. Y así es como te vas dando cuenta. Hoy estás platicando con la persona, recuerda bueno, no sé si has tomado algunas veces terapia de barras, pero en mi caso yo trabajo barras muy en silencio porque yo como que me voy más sobre la parte energética espiritual, porque yo pues me inicié con Reiki. Pero las que trabajan barras directamente, que aprendieron así, ellas platican, a veces hay música, a veces, no música no, pero sí televisión o más personas corriendo barras, y entonces tú ya vas platicando con la persona y se va como indagando de qué es lo que está pasando en su vida. Gracias, Así es. Yolis. A ti, Susi, gusto en saludarte. Te mando un besote. Igualmente, Yolis. Bye. Bueno, ¿alguien más por ahí que tenga alguna preguntita? Ok, pues bueno, no me queda más que agradecerles que hayan estado aquí conmigo. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima semana para contarles otra historia de lo que yo trabajo y de lo que yo vivo en mis terapias en camilla. Que tengan una linda tarde. Nos vemos pronto. Saludos.